Bueno, saludos. Vamos a tocar el tema de la primera ley de Newton, o ley de la inercia. Comprendiendo el concepto de este tema, se relaciona con el siguiente enunciado. Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos de que otros cuerpos actúen sobre él. Claro está, lo que acaba de explicar, en reposo van a permanecer todos los objetos, así como el ejemplo que estamos observando en esta parte. Si pueden ver, un libro reposa sobre una mesa, va a permanecer en ese estado de reposo y de ahí no va a cambiar, a menos de que otra fuerza actúe sobre él. Si se le aplica una fuerza a ese libro, lógico, él va a moverse y va a cambiar su estado de reposo original. Por lo tanto, esto es la primera ley de Newton. Todo cuerpo permanece en reposo a menos de que otros actúen o otras fuerzas actúen sobre él. También se lo puedo explicar de esta forma. ¿Qué pasaría si este cuerpo o este libro, estando ubicado sobre la mesa, de repente quito la mesa rápido? ¿Qué va a pasar? Por lógica, el libro va a caer porque hay una acción de la gravedad sobre ese libro. Como va a caer, ya se alteró su estado de reposo. Bueno, ahora explicaremos la segunda parte del concepto de este tema. Dice que un cuerpo con movimiento rectilíneo uniforme va a permanecer siempre en ese estado de movimiento a menos de que otras fuerzas actúen sobre él. Estamos observando que en esta parte el tren lleva ese movimiento rectilíneo uniforme. Quiere decir que la velocidad siempre va a ser la misma. Se está desplazando con el único valor de la velocidad constante. Por lo tanto, si de repente se detiene, se aplicó una fuerza para detener ese tren, cambió su movimiento constante. Al cambiar su movimiento constante, se está aplicando la primera ley de Newton, porque dice que otros cuerpos actúan sobre él y cambia el estado del movimiento. Continuando con los conceptos del tema de la primera ley de Newton, nos encontramos con que se relacionan varias variables. En este caso, hay que explicar primero y entender lo que es la masa, lo que es el peso. Dice aquí este punto importante: si un objeto tiene una masa de 1 kilogramo en la Tierra, tendría una masa de 1 kilogramo en la Luna, aunque pesarían solamente una sexta parte. Pasamos a esta parte en donde se indica que el peso se relaciona por una fórmula. Dice que el peso es igual a la masa por gravedad. Vamos a comprender la diferencia entre la masa y el peso. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Su unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el kilogramo. Es una palabra usada en el lenguaje cotidiano, pero realmente muchos no lo comprenden, así que es bueno diferenciarla. Pero, ¿qué es la masa? Si te preguntan cuánto pesas y que respondes 55 kilogramos, es incorrecto. El peso y la masa no es lo mismo. La masa es una propiedad inercial. Quiere decir que un cuerpo con una determinada masa va a tener el mismo valor así esté en la Tierra que en la Luna. No tiene dirección ni sentido. Solo los dice la cantidad de materia que tiene un cuerpo por su inercia. Pero, ¿por qué lo confundimos con el peso? Esto sucede porque estos conceptos están relacionados. El peso es la fuerza que ejerce la Tierra sobre todos los cuerpos. Este peso depende de nuestra masa y la aceleración gravitatoria. Dicha aceleración es un vector que se dirige hacia el centro de la Tierra, por eso los objetos caen, por la gravedad. El peso es un producto de la aceleración por la masa. En pocas palabras, la aceleración va a ser el mismo valor siempre, por eso se denomina como gravedad. De todo esto, al multiplicar una magnitud vectorial por una escalar, nos da como resultado otra magnitud vectorial, que es la fuerza, a la que llamamos peso. Igual tiene una dirección hacia el centro de la Tierra. Es por eso que cuando queremos saber nuestra masa, nos dirigimos a una herramienta para pesar.
que mide el vector del peso hacia el centro de la Tierra y por unos cuantos cálculos nos da el valor de la masa. Ya sabes que en vez de decir que pesa 60 kilogramos, deberías decir que tu masa es de 60 kilogramos. Bueno, pasaremos a explicar un ejercicio referente a la primera ley de Newton. Tenemos acá un objeto que se suspende de una cuerda en el cual el objeto está en reposo. La fuerza que actúan sobre este sistema se obtienen de la siguiente forma. Representando que tome un corte de esta cuerda, la caja sería atraída por la gravedad. Por lo tanto, hacia abajo existe una fuerza que es la fuerza del peso. Y se mantiene en ese punto la caja mientras no se corte la cuerda porque existe una fuerza que la está sosteniendo, que es la fuerza de tensión. Esa fuerza sería de esta forma, la fuerza de tensión, en el cual la represento con dos flechas porque hay dos puntos de referencia. Si yo tomo este punto de referencia, significa que hacia arriba está esta flecha, o sea, esto prácticamente acá no existiría, digámoslo así. Y entendemos que la caja tiene una tensión hacia arriba y un peso hacia abajo. Pero si yo tomo el punto de referencia acá arriba, yo comprendería que hacia abajo existe una fuerza de tensión, que es prácticamente el peso de la caja. Ahora, para resolver el problema, pasaríamos a realizar una sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas en este caso sería en el eje Y, porque según el plano cartesiano, este eje está en el vertical. Por lo tanto, tendría que asignar una dirección para poder empezar a resolver el problema. La dirección que asignaría sería hacia arriba, positiva. Esta orientación me sirve a mí para poder distribuir los signos que obtienen los vectores que implementa el sistema que estamos trabajando. Por lo tanto, la tensión sería hacia arriba y el peso sería hacia abajo. La tensión en este caso iría a favor de la flecha que estoy indicando acá, o sea que la tensión sería positiva. El peso iría hacia abajo, por lo tanto el peso sería negativo. La sumatoria de las dos fuerzas, la única fuerza que existen ahí, sería iguales a 0 porque el sistema está en equilibrio. Despejando la fórmula me quedaría que la tensión es igual al peso. Reemplazando la fórmula del peso, comprenderemos que el peso es igual a la masa multiplicado por la gravedad. Quedaría que la masa, que sería 30 kilogramos, multiplicada por la gravedad, que sería 9,81 metros por segundo al cuadrado, a 294,3 newtons. Comprenderemos que un newton equivale a kilogramos multiplicado por metros sobre segundo al cuadrado. Ahora pasaremos a explicar un segundo ejercicio. Primero indicaremos la dirección de los vectores que se implementan en este problema. Realizaremos una fuerza hacia abajo que me indica el peso de la caja y otra fuerza hacia arriba que me indica la fuerza de la persona. Teniendo definidas ya las fuerzas que actúan sobre el sistema, nos quedaría que la sumatoria de las fuerzas en el eje Y son iguales a 0. ¿Por qué en el eje Y? Porque estamos observando que según el plano cartesiano indicaríamos y trabajaríamos sobre el eje Y, el eje vertical. Ahora vamos a orientar una dirección positiva, por lo tanto siempre tomaremos positiva, en este caso hacia arriba. Todas las fuerzas que indiquen o que se orientan a esta dirección van a ser positivas y contrarias a esta dirección van a ser negativas. En este caso la fuerza de la persona iría hacia arriba y sería positiva, menos el peso de la caja, igual a 0. Si realizo el despeje de esta ecuación, me quedaría que la fuerza de la persona es igual al peso de la caja.
Por lo tanto, esa es la solución del problema. Si la caja tiene un peso, digamos, de 200 newtons, significaría que la fuerza de la persona tendría un valor de 200 newtons. Supongamos que la caja no va a tener un peso, sino que va a tener es una masa. Supongamos que la masa de la caja es una masa de 200 kilogramos, que es diferente a tener 200 newtons. La fuerza de la persona va a ser igual al peso de la caja, pero ya sabemos que el peso va dada por la fórmula masa por gravedad. Entonces yo voy a comprender que el peso de esa caja es igual a la masa de la caja, que sería 200 kilogramos multiplicado por la gravedad, que sería 9,81 metros por segundo al cuadrado, 1962 newtons.